Dice la Escritura: si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bien, el Señor vino a ser una imagen, la imagen de Dios en el hombre, su propia imagen, la que se perdió en el huerto del Edén. Su boca es su imagen, porque su boca da su propia imagen, porque Cristo, el cual es el verbo de Dios, es aquel el que da la imagen de Dios, y esta imagen Él la da a través de su palabra, o sea que su boca, la cual dicta sus palabras, la cual enseña sus palabras, la cual habla sus palabras, es la imagen de Dios. Todas sus palabras desde principio a fin, esta es la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios es su boca, porque son sus palabras. Sus palabras dan su imagen. Sus palabras hacen ver al verdadero Dios, hacen entender cuál es el verdadero Dios. Y sus palabras, las cuales son su boca, realmente hacen entender a aquel que las lee, que las escudriña, que las busca conocer, que las busca entender por la revelación del Espíritu de Dios, el cual habla al oído espiritual del hombre cuando el hombre le pregunta al Señor todas las cosas, el cual promete hacer entender al hombre todas las cosas y darle a conocer al hombre todas las cosas grandes y ocultas que él no conoce si el hombre clama a él. Entonces, todas estas palabras, que son las palabras de Dios, dan la imagen de Dios. Cuando el hombre no solamente recibe estas palabras, sino que el hombre vive estas palabras, el hombre se adentra en la vida de estas palabras, que son las palabras de Dios, es que el hombre se convierte a Dios. El hombre se convierte a las palabras de Dios. Este es el que ama a Dios verdaderamente. Cualquiera puede decir con su boca amar a Dios, pero el Señor hace diferencia entre el que dice amarlo con su boca y el que verdaderamente lo ama. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que ama al Señor guarda su palabra, porque el que me ama, dice también, mi palabra guardará. No se trata de hablar y de decir que amo al Señor, porque el amor de Dios es el guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sino que son fáciles, pero son gravosos aquellos que no son dirigidos por el Espíritu Santo, sino que son dirigidos por ellos mismos, por lo cual el Señor dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo es fácil, su carga es ligera, la que Él da, o sea, que su palabra es fácil de hacer, fácil de vivir para aquellos que la aman, para aquellos que son dirigidos por su Espíritu, los que verdaderamente se entregan a la verdadera dirección del Espíritu Santo. Estos pueden vivir su palabra, pero el que hace su propia obra, aunque diga que es la obra de la Biblia, aunque diga que es la obra de Dios, aunque diga que es la obra del Evangelio, este que hace su propia obra, va a ser las palabras difíciles, las cuales no son ligeras ni fáciles, sino que son difíciles, y nunca las podrá cargar, nunca las podrá sobrellevar, porque siempre arrastrará pecados en su vida. Este no se convertirá, porque el convertirse al Señor es convertirse a su palabra a través de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace atravesar el hombre por caminos difíciles que el hombre no quiere atravesar, para que a través de esos caminos el hombre se convierta de sí mismo a Dios. Porque si el hombre quisiera atravesar por esos caminos, entonces el hombre no podría convertirse a Dios. El hombre se quedaría en su propia formación, en su propia imagen, en su propio yo. Pero para el hombre convertirse de su propia imagen a la imagen de Dios, debe entrar en los caminos que Dios le ordena. Estos caminos son revelados por el Espíritu Santo. Estos caminos son dados por el Espíritu Santo a través de la continua vida de ayuno, de oración, de lectura incesante de la Biblia que el hombre lleve, de vigilias, de búsqueda continua de Dios para hacer su voluntad. No para la cosa de búsquedas personales y vanas, terrenales y cosas pasajeras de la tierra, ni para la búsqueda de los deseos del hombre, ni siquiera para la búsqueda de ministerios que el hombre en su propio corazón se imagina para adquirir honra, para adquirir una vida social
agradable a los hombres o para adquirir allí fama o dinero o lo que busque, no, sino una búsqueda constante de Dios. ¿Para qué? Para conocerlo y hacer su voluntad. Entonces aquel hombre, Dios lo guía por sus caminos, los cuales el hombre no quiere atravesar. El Señor se lo dijo a Pedro: cuando eras joven, te vestías, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, el cual es el Señor. ¿Y por qué te llevará a donde no quieras? Porque el hombre natural, el hombre nacido de carne y sangre, no quiere ir a esos caminos, a donde Dios le dice, a donde Dios le enseña, a donde Dios le dirige, cuando Dios le dice: ve a este sitio y haz esta obra. No, en ninguna manera. El hombre quiere hacer otra obra. El hombre quiere hacer una obra diferente a la del corazón de Dios, porque su corazón es distinto y sus planes y sus ideas son distintas. Y la forma en que él ve las cosas son distintas a como las ve Dios. Y la forma como él quiere acomodar las cosas son distintas a como Dios las pone. Porque como el hombre se las acomoda, son para beneficio de su propia vida corporal, de su propia vida terrenal. Y esta es la forma en que el hombre se hace a sí mismo a su propia imagen, pero la forma de Dios es diferente. Cuando el hombre entra en los caminos de Dios, el hombre es vituperado por los hombres. Cuando el hombre entra en los caminos de Dios, el hombre entonces es abucheado por los hombres. El hombre es menospreciado por los hombres. El hombre entonces no recibe su propio beneficio, sino que busca el de Dios, pero recibe beneficio de su alma. No beneficio para el cuerpo, sino para su alma. Y esto es lo que los hombres no quieren hacer. El Señor le dice al pueblo, no a Jeremías, porque usa a Jeremías, y es a través de Jeremías por el quien habla la palabra, cuando dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esto es convertirse, transformarse de su propia imagen por el Espíritu Santo a la imagen de Dios a través de esos caminos. Cuando el hombre hace así, el hombre entonces vive el camino de Dios. El hombre entonces sigue los pasos del Señor. El que quiere seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino del Señor en la vida del hombre, el camino por el cual Dios atraviesa al hombre, que va delante del hombre, Dios delante del hombre, dirigiéndolo por su espíritu, ese camino que Dios pone delante del hombre por él mismo, lo convierte al Señor. O sea, no se trata de una teoría, no se trata de que yo leo las escrituras y me convierto porque las leo y las entiendo. No, porque primero es el entendimiento por la revelación del Espíritu Santo a través de su voz que habla al oído espiritual. Y de allí entonces entrar por sus caminos siguiéndolo, tomando la cruz que Él me ha dado. Y cuando yo sigo ese camino y voy donde Él quiere, yo ejecuto las obras que Él quiere, yo voy a ser vituperado donde Él quiere, yo voy a ser apartado de las personas y de la sociedad donde Él quiere que yo sea apartado y como Él quiere que yo sea apartado. Yo voy a ser traicionado, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Cosas malas para el cuerpo del hombre, pero buenas para su hombre espiritual, porque lo edifica, lo transforma en la imagen de Cristo. Cuando Él me va dirigiendo, entonces eso es que me convierte, entendiendo su palabra y siendo entonces dirigido por Él, porque Él hace en mí esa transformación a través de su propio camino que Él forma en mí. El camino de Dios en la vida de cada hombre es el que lo transforma a la imagen de Dios. Por eso es que dice, nacidos del agua y del Espíritu. El que naciere del agua y del Espíritu, podrá entrar en el reino de Dios. El que no podrá entrar porque no será transformado. El agua es el entendimiento, la comprensión de las Escrituras a través de la revelación del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu es seguir ese camino que Dios pone delante de mí, que es Él mismo caminando delante de mí. Por eso es que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti.
Pero esto no es para todo el mundo, porque la gente toma los textos como que para todo el mundo es. No es así. Cuando tú vas a los lugares, haces las cosas, haces en tu vida lo que Dios te está diciendo en su secreto, cuando tú vives en esa continua intimidad de búsqueda, de oración, de ayuno, de ruego, por su voluntad y más nada que eso en tu vida para ser edificado conforme a la heredad de su reino eternamente y por siempre, entonces Él te lleva a esos caminos molestos. Él te lleva por esos ríos. Esos ríos no son ríos físicos de agua, literalmente hablando, sino que son ríos de tribulación y de angustia. Son ríos de persecución, son ríos de soledad. Ese fuego no es un fuego físico como el que quema o el que cocina los alimentos. No, sino que ese fuego es un fuego de prueba que le sobreviene a todo aquel que sigue los pasos del Señor, porque Él está diciendo: ve aquí y ve aquí allá. Y cuando el hombre joven le dice: cásate con esta persona, con esta no, y el hombre se niega a lo que él quiere y hace lo que Dios le manda hacer. Y cuando el hombre joven le dice: no hagas tu hogar aquí, ni siquiera hagas lo que consideras tú como hogar, sino que ve allá a donde no te gusta, y allí entonces harás esto y esto otro y esto otro, y no estudies esto, no hagas ningún tipo de estos estudios, sino que aprende esto que te estoy enseñando y toma esto y esto otro no. Bueno, cuando el hombre hace todo eso, un sinnúmero de cosas en su vida, el hombre está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Este se convierte a Dios. Cuando el hombre se convierte a Dios, el hombre lleva el dolor del corazón de Dios, porque el hombre va adentrándose cada vez más en el corazón de Dios, porque no es su camino, es el camino de Dios. Como dice el profeta, como dice el salmista cuando dice: me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. Porque esa guianza, ese consejo que es Dios mismo delante de mí, porque Él es el que está en mí, Él el que me formó conforme a su imagen y a su semejanza, aunque perdí su imagen y su semejanza por el pecado, me vuelve a formar a su imagen y a su semejanza por el camino que Él determinó para mí, y Él vive en mí. Entonces ese camino es su consejo. Después de que yo haya atravesado ese camino, Él me recibirá en gloria, porque seré transformado a su imagen y a su semejanza. Pero esta formación en la vida del hombre, mientras Él vive en la tierra, lo hace realmente recibir más en él el corazón de Dios, de manera que ya el hombre comienza a pensar con la mente de Dios, a sentir con su corazón, a mirar con sus ojos. Y por eso dice que nosotros, los que realmente así viven, dice, tenemos la mente de Cristo. No se refiere a todos, sino que a los que realmente así son transformados por Dios. Y cuando esto es así, el hombre vive el dolor del corazón de Dios por la humanidad. El hombre vive el dolor del corazón de Dios por las justicias de los hombres en la tierra, que son diferentes a las de Dios, por todo tipo de injusticia, por todo tipo de cosas que se apartan del corazón y de la verdad de Dios. Y cuando el hombre vive este dolor, cuando el hombre vive el sufrimiento, cuando el hombre vive el agravio, cuando el hombre vive el menosprecio, el desprecio, la soledad, como lo vivía Pablo, que dice que fue dejado solo, incluso por los que estaban con él. De varios dice así: Demas me ha desamparado y me ha dejado solo y me ha dejado amando este mundo. Y otra vez después dice: todos me desampararon. En mi primera defensa dice: ninguno estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me preservará para su reino eterno. No les sea tomado en cuenta. Entonces él describe cómo era dejado solo, cómo era incluso allí vituperado, calumniado por los judíos. Todo este sufrimiento, el cual él describe, que dice que estuvo entre falsos hermanos, en peligros en el desierto, en peligros en la ciudad, en muchos ayunos, en muchas tribulaciones, en muchas vigilias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Todo este sufrimiento que vivió, lo cual fue toda su vida, fue el camino que Dios trazó para él. Este Dios lo determinó para él desde antes de la fundación del mundo. Y cuando lo llamó, lo dijo a través de Ananías, cuando le dijo a Ananías: yo le haré saber lo que tendrá que padecer por mi causa, por mi nombre. Porque ese padecimiento transforma el corazón del hombre a la imagen verdadera del Dios verdadero. Ese padecimiento de la vida. Y cuando el hombre padece aquello, entonces es que el hombre verdaderamente conoce a Dios. No porque se lo estudie a través de estudios, porque eso no es del Señor, porque dice la Escritura acerca del mucho estudio, que este mucho
mucho estudio de las cosas de Dios a través de diccionarios, a través de teología y todas esas cosas, dice que no más que es fatiga de la carne, porque eso de nada aprovecha, porque todo eso es error lo que allí se estudia. Este es el verdadero conocimiento de Dios, cuando el hombre padece por Dios en su camino molesto, que Dios lo atraviesa, pero glorioso para el alma. Cuando el hombre entonces hace así, el hombre se convierte a Dios y ahora entiende el corazón de Dios en todas las áreas. Cuando este hombre abre su boca, ya no es su boca, porque el corazón de él fue transformado al corazón de Dios, y entonces allí se cumple la escritura que dice: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuál es la restauración? La restauración de la imagen de Dios que se perdió en el hombre a la imagen de Jesucristo, que vino a restaurar esa imagen que se perdió. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, lo que verdaderamente es de Dios, de entre todas esas inmundicias que el hombre entiende como verdadero y buen camino, lo que verdaderamente es de Dios, entrando en todos esos caminos de Dios, y ahora entiende por aquella vivencia, no por la teoría, y por aquel padecimiento verdaderamente del corazón del Señor, ahora entresaca lo verdaderamente precioso, lo que verdaderamente únicamente es de Dios, entre todas esas vilezas que va desechando. Cuando esto hagas, dice, serás como mi boca. Y entonces el hombre se convierte en la boca de Dios. Ya no habla por estudios, ya no habla por una teoría, ya no habla de palabras. Por eso es que dice que el Señor lo que hablaba, no lo hablaba como lo hablaban los escribas y los fariseos, sino que su palabra era con autoridad. ¿Por qué? Porque Él vivió el sufrimiento del Padre, porque Él, siendo Dios en cuerpo de hombre, en un cuerpo humano, que era allí un cuerpo tentado al mal, pero que fue sin pecado, Él, viviendo en este cuerpo, sufrió el sufrimiento por la vida de los hombres en el camino difícil que Dios le ordenó, porque dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto, que todos se apartaban de Él y que lo querían dejar solo, y que todos lo vituperaban y que lo querían matar de continuo. Este sufrimiento, este dolor, fue la perfección en el Hijo, allí en cuerpo de hombre, porque dice que Él fue perfeccionado. Él fue perfeccionado por causa del Padre en obediencia. Entonces, siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, habiendo sido perfeccionado. Fue perfeccionado en ese camino difícil, en ese camino molesto. Y entonces, por eso es que hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque era Dios mismo y era la boca de Dios. Pero ¿por cuál entendimiento? ¿Por el entendimiento de la letra? No. Por el entendimiento de la vivencia, por la vida conforme a la verdadera vida que Dios determina para el hombre, que vive para Él y que realmente ahora viene y vive el verdadero corazón de Dios en la tierra, no buscando lo suyo propio y no viviendo sus propios caminos. Esta es la verdadera conversión, y esto es entresacar lo precioso de lo vil. Cuando el hombre hace así, ahora el hombre ya no habla por su estudio, ni por su inteligencia, ni por lo que aprendió de la sociedad, ni por lo que aprendió de la teología, porque nada de eso es de Dios, ni por lo que aprendió allí en la iglesia con el pastor falso, con el maestro de sí mismo, ni por lo que leyó en libros, ni de su padre, ni de su madre terrenal, ni de nada de esto, ni por su propia sabiduría. Ahora el hombre habla porque el corazón de Dios es formado en él, porque vive ese camino doloroso, el camino de Cristo que es dejado solo, el camino del Señor. ¿Por qué? Porque padece juntamente con Jesucristo. En ese padecimiento está el verdadero entendimiento y conocimiento de Dios, porque se vive el corazón de Dios, y esta es la verdadera enseñanza, la que vive el corazón de Dios, la que entiende el corazón de Dios porque lo vive. Este es el conocimiento de Dios, y este es el nacer del agua y del Espíritu, y esta es la boca de Dios, de la cual se dice que no hay en ella cosa perversa ni torcida, en ella no hay cosa errada, en ella no hay palabra de hombre, en ella no hay palabra lisonjera, en ella no hay palabra que apacienta el corazón y lleve el alma a la muerte, en ella no hay palabra hueca, palabra vana, sin fundamento para la vida eterna, en ella no hay palabra mentirosa, ni hay palabra torcida. Esta es la boca de Dios,
La boca de Dios que se forma en el hombre con la formación de su vida a través de los padecimientos de Cristo en la vida del hombre, el cual lo dirige a sus padecimientos. Cristo nos dirige a sus padecimientos, por lo cual contiene la Escritura, que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos con Él. A causa de Él, esto nos es concedido, porque esto es para gloria eterna, esto es para la formación de Dios en la vida del hombre. Y esta formación y este verdadero conocimiento por esta formación y este padecimiento le da al hombre la imagen de Dios, y esta imagen habitará con Dios la eternidad. El que no es esta imagen no habitará con Dios, porque esta imagen es Dios mismo en el hombre, el cual Dios hizo a su imagen y a su semejanza, y aunque éste la perdió, Dios la vino a restaurar esa imagen y a su semejanza por causa de Cristo en este padecimiento que le da al hombre la imagen de Dios y la boca de Dios, para que todo aquel que escuche y crea, que crea, no que no crea, porque dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No para el que no crea, que es la mayoría que va a perdición, y aún de la cristiandad empezando por allí, sino para el que crea. Este que crea, entonces va a escuchar las palabras de la boca de Dios, no la del hombre, porque este hombre formado a la imagen de Dios, esta es la boca de Dios. Si te convirtieres y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a este Dios y no tú a ellos. Y entonces esta será la imagen de Dios y la que forma la imagen de Dios en los creyentes verdaderos. Gloria a Dios.